Muy buenas gente, espero se encuentren bien, por mi parte me encuentro feliz porque ya salió el capítulo 18 de Versus, en el cual nos respondieron varias incógnitas y se nos plantearon unas nuevas, además de tener un momento que es puro cine, así que iniciemos con el resumen. El capítulo inicia mostrándonos cómo los robots son fácilmente destruidos por unas aves gigantes. Esta escena la observan asombrados Hayou y sus compañeros, pero repentinamente algo capta la atención de Hayou, y resulta siendo varios enemigos enfrentándose a este bosque y su fauna, y así el grupo se da cuenta que todo este bosque es un enemigo, y Pakia advierte del peligro del mismo, pero a Bugs le encanta el bosque, y Pakia le responde con un si te gusta tanto quédate. Pane les grita la situación de dorados en la que se encuentran, y dice que por todas partes huele a peligro. Repentinamente unos pasos de algo grande acercándose cortan esta discusión. Pakia dice que algo grande viene y Pane les dice que busquen un lugar para ocultarse, así por las casualidades de la vida y el manga aparece un niño que les dice por aquí, a lo que rápidamente ellos entran al hoyo. Justo en ese momento se ven las pezuñas de un animal muy grande. Volviendo con los protas, el niño emocionado pregunta si son de afuera del bosque. Hayou responde que sí y que son de otro mundo, pero el niño lo interrumpe y les dice que esta época del año es peligrosa, por lo que continúen cuando lleguen a su casa. Así avanzan por el túnel. En el trayecto Hayou pregunta por los túneles, el niño responde que su hermano los construyó y que conectan por todo el bosque y otras aldeas, pero siendo más utilizados para recoger recursos. Así llegan a la aldea donde una anciana le da la bienvenida al niño. El niño pregunta por la salud de la abuela, ella le responde con un fue un buen día, y le pregunta si ya se presentó. El niño se presenta diciendo que se llama Nukizumi, y vive ahí con su abuela y su hermano mayor. Escuchándolo Hayou se presenta y le pregunta por el lugar, ya que es muy grande para 3 personas. Nukizumi pasa el contexto del lugar, inicia diciendo que ese lugar era una aldea tranquila en la que se escondían, pero la gente se cansó de esa vida pacífica y se fueron a algún otro lugar. Además comienza a hablar del desequilibrio que causaron los diferentes monstruos al entrar al bosque. Pane comenta que este bosque también es peligroso y menciona cómo los demonios eran devorados por las hormigas. Nukizumi pregunta qué son los demonios, pero no le da importancia y explica que ese bosque se rige por la cadena alimentaria, junto con la selección natural, además de mencionar 3 bosques siendo estos el azul, el carmesí y el sijian. Nukizumi termina diciendo que hay otros lugares que según su hermano mayor no se deben entrar, para terminar mencionando que como los humanos están en el fondo de la cadena alimenticia, no pueden esperar tener tanta libertad. De repente se escucha un ruido, pero resulta ser el hermano llamado Shirokaki, quien pregunta por el grupo. Nukizumi responde que son de afuera del bosque. Escuchando esto el hermano mayor le ordena a Nukizumi que vaya de buscar leña para la cena, mientras los lleva a un lugar más cómodo y comienza preguntando si son de afuera del bosque. Además pregunta qué le dijeron a su hermano porque está feliz. Hayou responde que ellos no le dijeron nada, mientras que Pakia responde a la pregunta diciendo que son de otro mundo. Escuchando Shirokaki entiende el porqué de los cambios en el bosque y se queja del no poder vivir en paz, ya que siempre pasa una cosa tras otra. Súbitamente Bugs saca un dispositivo con el cual analiza a Shirokaki, en el proceso sacando algo parecido a una jeringa, mientras que Pakia le pregunta al hermano si está bien. Este responde que algo extraño le mordió en el bosque. Bast interfiere para decir que no lo toque y que tiene la medicina ahí, a lo que procede a inyectarle explicando que es un remedio de su tierra, y que es algo parecido a una nanomáquina, mientras el hermano se queja del dolor a la vez que empiezan a aparecerle unas marcas negras en su brazo. Hayou reconoce esas marcas porque son las mismas que vio en el rey. Bugs así da el contexto mencionando que el contenedor de almas MLR-13 es algo que tiene en su cuerpo. Este objeto consume la fuerza vital de la persona lentamente y ralentiza los síntomas. Ahora se dirige a Hayou explicando que usó el MLR-13 en su rey por presentar síntomas similares al del hermano, y al no saber si confiarían en él, decidió no decir nada, mencionando por último que su rey estaba infectado por los parásitos. Ahora se dirige a Shirokaki mencionando que el parásito aún es pequeño pero ha echado raíces en su cuerpo, pero que la maldición debería debilitarlo. Shirokaki pregunta qué pasará cuando el parásito crezca. Bugs responde que Molassie será un monstruo, además de decirle que la maldición solo extenderá un poco su vida. El hermano entonces comprende que los cambios del bosque lo consumirán. Cambiamos a otro panel, donde Glasp y los militares hablan de las acciones de Bugs, y en resumidas cuentas sacan la conclusión que Bugs maldijo al rey y eso evitó el crecimiento del parásito. En base a esa deducción Glasp afirma que podrían tener una solución para los parásitos de Zaibi y los demás, por lo que pide ayuda a los magos. Así cambiamos de ubicación con los magos y Zaibi, quienes se encuentran preocupados por el mismo. Zaibi responde despreocupadamente, que no lo mofe, además pregunta por los que lo salvaron. Los magos responden que ellos están aislados en otro piso, explicando que no saben si tienen los parásitos y que intentar algo con gente sin resistencia mágica sería un suicidio. Zaibi se los confirma y les dice que prueben con el primero, preguntando además si tomaron las cápsulas blancas. Los magos afirman que sí, por lo que Zaibi dice que lo hagan, y así encierran a Zaibi en un cubo mágico, mientras que le tiran un gas venenoso. Zaibi comienza a sufrir, mientras que Glasp aparece explicando que como los parásitos son susceptibles a las cosas de otros mundos, podrían usar la magia para empujar a una persona a sus límites llegando casi a la muerte para afectar al parásito, y continuamos con la tortura de Zaibi quien grita de dolor. Así un mago quiere sanar a Zaibi, pero el mismo Zaibi le dice que ponga otro hechizo de veneno. Escuchándolo ponen otro más llevando a Zaibi al borde de la muerte y escupiendo a un pequeño parásito. Así los magos aprovechan para encerrar al parásito en un cubo mágico,
Esto es celebrado por los magos, pero al ver el estado de Zaibi dejan de celebrar y rápidamente tratan de curarlo, mientras que un Zaibi moribundo ríe por haber sobrevivido al procedimiento, y volvemos con los hermanos en una escena no muy agradable en donde el hermano mayor está regañando a Nokizumi por traer forasteros además de reclamarle por ir al nido del gran señor, para terminar, echando tanto a él como a nuestros protagonistas, mientras ya se encontraban fuera del pueblo, Nokizumi reflexiona del por qué le echaron, escuchando esto a Joe recuerda una conversación con el hermano mayor, que les dice que está preparado para morir, se quedará y cuidará a su abuela, pero le preocupará a su hermano, por lo que él plantea hacerle algo para que lo odie y ahí ellos se lo lleven, pidiendo esto como su hermano, Hayou sintiéndose identificado acepta, así volvemos con Nokizumi y el trío de protagonistas que está a punto de partir en un gorrión, Nokizumi dice que ella es Chichi un gorrión que criaron desde polluelo, Nokizumi menciona que Chichi lo sacará del bosque si se lo piden amablemente, Hayou trata de decirle algo de su hermano a Nokizumi, pero él le dice que no diga más y el grupo parte volando, esto lo observa una serpiente que trata de atacarlos, mientras Hayou se pone a la defensiva con su espada, Nokizumi agarra el brazo de Hayou mientras le dice que pare, esto hace que la luz de la espada llame la atención de 4 aves depredadoras, 2 de ellas atacando a la serpiente y las otras 2 siguiendo a los protagonistas, Nokizumi rápidamente ordena al gorrión volar hacia el agua, una vez ahí sale un gran pez que de un bocado se traga a las 2 aves que seguían a los protas, Hayou y Pakia felicitan a Nokizumi, mientras que él ordena al gorrión subir hacia el cielo, donde se ve un paisaje hermoso y una montaña, curiosamente esta montaña es reconocida por Pakia quien afirma que es su hogar, la montaña espiral, donde estarán tanto Higatila y los demás, Pane pregunta a Nokizumi si está llorando, él responde que es porque es bonito afuera del bosque, mientras recuerda a su hermano, vamos dice mientras lagrimea un poco y finaliza diciendo que se mantendrá vivo tanto por su hermano y su abuela, Bats elogia al niño, pero Pakia les dice que se pongan alerta porque el sexto de los 100 hijos del gigante jefe Jinbat tomó ese lugar, siendo este Gori de los hermanos de los 100 brazos, cambiamos de ubicación a un montón de gigantes rodeando a alguien, mientras le dicen que este lugar es el patio de juegos de Gori y que pague tributo con su sangre, el amenazado responde diciendo que este patio de juegos es muy violento y revelándonos que a quien amenazaban era el 11º rey demonio Hachi, que pide divertirse un poco, finalizando este capítulo con el inicio de una batalla, en efecto es cine, definitivamente un capítulo bastante genial del cual hay mucho del que hablar, por lo que lo dividiré en 3 puntos de los cuales cada uno tendrán subpuntos relacionados, así que iniciemos con el primer punto. Primer punto: los bosques y sus supervivientes, la aldea de los humanos del bosque. En este capítulo vimos cómo es que viven y sobreviven los habitantes de la gran naturaleza, siendo que viven en una aldea bajo tierra con un montón de túneles que se esparcen por diferentes partes del bosque y conectando incluso con algunas aldeas, mencionar además que estos túneles que están esparcidos por el bosque, tienen un camuflaje de hojas en las entradas que evita que otros animales entren a su aldea, otra cosa interesante a mencionar es que las luciérnagas se encargan de iluminar su aldea en una relación simbiótica con los humanos, otro animal que tiene una relación de este tipo es la gorrión llamada Chichi a quien utilizan como medio de transporte, y contando con una montura especial la cual además tiene una bolsita al frente muy probablemente siendo utilizados para el transporte de objetos como la comida o el equipaje, hablando un poco de la historia del gorrión, se ve que el jefe de la aldea la crió desde polluelo, esto abre la posibilidad de que algunas aldeas del mundo de la gran naturaleza también tengan algún animal de transporte, aunque bueno eso se quedaría más en una teoría, así que pasemos al siguiente subpunto. Los bosques y la invasión de los enemigos de otros mundos. Hablando más del bosque en el que se encuentran los protas y los demás bosques que menciona Nokizumi, podemos afirmar que se rigen por la cadena alimentaria y obedece a la selección natural, explicando estos dos conceptos rápidamente podemos decir que la cadena alimenticia es quien se come aquí dentro de un ecosistema, un ejemplo de la cadena alimentaria es la secuencia de la serpiente, las aves predadoras y los peces, y por parte de la selección natural es la capacidad de una especie de adaptarse al entorno que lo rodea, ejemplo de esto son los humanos que pudieron crear una aldea con sus métodos ingeniosos, otro dato interesante es que también Nokizumi menciona bosques que tienen sus propios nombres siendo estos el bosque carmesí el cual vimos, el bosque azul, y el bosque Sijian, destacando estos bosques no solo porque tengan sus propios nombres sino también porque seguramente son muy peligrosos, o al menos vivir en esos bosques sea imposible, ya que en el bosque que estaban los protas, si bien era algo pacífico para vivir igualmente habían diferentes peligros que hacían que en cualquier momento un humano que no conociese el bosque pudiera morir, además otro peligro son los enemigos de la humanidad que están explorando las diferentes zonas que aparecieron causa de la fusión de mundos, porque tanto como robots, gigantes y demonios estaban explorando ese bosque, alterando a los animales haciéndolo aún más peligroso para los humanos, y es más, el hermano de Nokizumi fue afectado por los parásitos, dándonos a entender dos cosas la primera es que Wan está jugando bastante bien con su mundo mostrándonos estas interacciones haciendo que sintamos que algunos enemigos están moviéndose mientras nosotros vemos a nuestros protagonistas, lo segundo es que los enemigos están alterando la cadena alimenticia del bosque cosa que puede ser algo bueno o algo malo pero seguro esto lo veremos muy a futuro, por último para terminar este subpunto hablaremos de la pequeña pero importante aparición del jefe del bosque, algo curioso
paso a mencionar es que en el capítulo vimos como el trío de protagonistas fue salvado por Nokizumi del cuadrúpedo gigante, y curiosamente a Nokizumi le gustaba ver el nido del jefe de ese bosque. Dicho esto por el hermano mayor de Nokizumi, fue por esta coincidencia de la vida que nuestro trío de protas se salvó. Ahora volviendo con el cuadrúpedo gigante podemos deducir gracias a este mismo que, cada bosque de la gran naturaleza tiene algún animal que está en la cima de la cadena alimenticia, por lo que en algún momento veremos algunos de estos jefes por decirlo de alguna manera, siendo algunos de estos más peligrosos que otros. Además este cuadrúpedo que vimos es gigante, lo digo porque justo antes de que apareciera se escucharon sus pasos de lejos, haciendo que este animal sea muy probablemente más grande que un gigante. Por último diré que las dos cosas más peligrosas del mundo de la naturaleza son el no conocer la flora y la fauna del bosque al que entres, y encontrarse con el jefe del bosque porque si son así de grandes como el cuadrúpedo, para un humano eso sería una sentencia de muerte segura. Los humanos del bosque. Bueno, me gustaría mencionar algo interesante de la fisonomía de los humanos que viven en el bosque, y es que el pelo que tienen en su cuerpo no es una prenda de algún animal, sino en realidad es su propio pelaje. Esto se observa con los paneles del hermano de Nokizumi donde vemos lo que mencionó a más detalle. Ahora sí, hablando de los supervivientes que conocimos en este cap, el más relevante fue Nokizumi, quien se une a los protagonistas junto con su gorrión mascota barra transporte que les será útiles a Arou y su grupo. Además este nos regaló un momento muy emotivo al dejar a su hermano y su abuela, que demuestra que Nokizumi es muy valiente y está dispuesto a vivir sus propias aventuras fuera del bosque. Además otro MVP es el hermano, quien al entender que moriría, idea un plan para hacer de malo y botar a Nokizumi de su aldea para que se vaya con los forasteros, porque él no quería mantenerlo atado a ese bosque, y comprendió que si él y su abuela morían Nokizumi se quedaría solo, por lo que le dio el impulso que necesitaba para que explore lo que está más allá del bosque. En efecto, un momento Peacine. Segundo punto, los parásitos y la forma de contrarrestarlos. Ok, finalmente pasamos a otro de los temas más interesantes del CAP, así que iniciemos hablando del contenedor de almas, Babs y el remedio casero de su mundo. Iniciemos con una explicación del MDR13 que básicamente es, la maldición del mundo maldito pero una versión controlada que consume la vida del usuario reduciendo los síntomas, en este caso algo efectivo contra los parásitos, pero por otra parte vemos que tiene más cosas malas que buenas. Por una parte, este tratamiento solo alargará el momento en el que el parásito vaya a salir y evitando que te conviertas en un monstruo controlado por un parásito. Por la parte mala, este tratamiento te matará lentamente, y no matará al parásito. En resumen, este tratamiento es una opción, pero no una demasiado buena. Ahora hablando un poco de Babs, vimos que este mismo utiliza el MDR13 en sí mismo, aunque algo que me causa curiosidad es saber por qué, ya que en el capítulo no se menciona, pero podemos teorizar que puede que lo haya utilizado para tratar la maldición de su mundo, esto implicando también que él se está muriendo lentamente, aunque puede que me esté fumando como siempre. Continuando también se nos explicó las razones de Babs para ponerle esa medicina al rey del mundo mágico sin decir nada, teniendo miedo en general que lo sacaran de contexto y pensaran que era el malo. Eso explicaría también por qué trato de huir. En fin, pasemos al siguiente subpunto. La cura contra los parásitos. Bueno, para ser honestos, más que ser una cura, este método parece una tortura, pero antes expliquemos cómo se llegó a este método y en qué consiste. Todo inicia por las deducciones precisas de Glasp acerca de lo acontecido con el rey y su parásito. Gracias a esto se llegó a dos conclusiones, siendo la primera que el parásito es muy susceptible a los fenómenos de otros mundos que trasciendan las leyes físicas, ejemplo de esto siendo la maldición y la magia. Lo segundo es que se debe llevar al cuerpo humano al límite, básicamente dejarte moribundo, siendo Zaibi el conejo de Indias para esta teoría relacionada con la magia, cosa que salió bien, pero hay demasiadas variables con este método, como el hecho de que Zaibi es más resistente a la magia que los otros humanos de otros mundos, además de que este procedimiento al llevar al infectado entre la vida y la muerte, podría morir. Ahora sí, pasemos al punto final. Tercer punto, la pelea entre el rey demonio y los gigantes. Hablando de la pelea, los gigantes tienen ventaja numérica además de contar con su líder Gori, que al ser descendiente del gigante más poderoso, evidentemente ser fuerte, y por último tienen el recurso de volverse más agresivos ante lo que ellos consideran una amenaza, haciendo que su corazón lata más rápido, siendo una especie de buff. Por parte del rey demonio, Hachi cuenta de su lado con la magia y con su ego más la percepción de la realidad bastante alterada. Desde mi punto de vista, lo más interesante de la batalla será ver el enfrentamiento del rey demonio versus Gori, líder de los gigantes de la zona, ya que con esto veremos qué tan poderoso es uno de los varios líderes de los gigantes, además de probablemente veamos a un rey demonio que exponga todo su poder. Ya para finalizar este vídeo mencionaré que este otro capítulo que para mí fue cine puro y duro, pero ustedes qué opinan del capítulo, dejen sus comentarios o teorías que los estaré leyendo, y ya sin más que decir me despido, gente, que tenga un buen día, tarde o noche.